¿Sí me escucha, Presidenta? Sí, sí. Bueno, estamos tratando el presupuesto, en realidad la ampliación del presupuesto del año 2019 estamos tratando. La ley que dio origen, obviamente, a un presupuesto de 27.467 es la ley del presupuesto del año 2019. Y nosotros estamos tratando la ampliación. Así como dijo el senador Caserio, que lo explicó muy bien, la idea es presentar el presupuesto el 15 de septiembre, como indica la ley y la Constitución, ¿verdad? Trabajar en ese sentido en los tiempos correspondientes de la presentación del presupuesto del año 2021. Y obviamente que en este tiempo la oposición vino reclamando el tema del presupuesto, estamos en el mes de agosto, y ustedes fíjense que obviamente, si hablamos del presupuesto del año 2019, que es el que estamos ampliando ahora, por ejemplo, en el tema de inflación, ¿verdad? La inflación del presupuesto 2019 planteó una inflación del 23%, o sea, un índice de precio al consumidor del 23%. Terminó en un 57%. O sea, hubo un error muy grueso de cálculo. Del 23 al 57, imagínense ustedes, una diferencia de más de 30 puntos, ¿verdad? En el tema del PBI, el cálculo que se había hecho de un crecimiento del 2,8 del PBI que cayó brutalmente, porque obviamente todos sabemos de que las dificultades económicas que ha tenido la administración anterior. Y por ejemplo, en el tema del cambio, estaba previsto un dólar a 40 pesos por dólar para el año 2019, y en ese mismo presupuesto se preveía un dólar para el año 2020, o sea, para este año de 44 pesos. ¿Verdad? Eso se había previsto en el presupuesto. Ahora, esto realmente que se había previsto en el presupuesto del año 2019 se cayó a pedazos realmente. No existe más eso. Ni el crecimiento del PIB de 2,8, que fue una caída brutal de la economía, ni la inflación del 23%, ni el dólar a 40. Y obviamente que en un presupuesto que tiene este tipo de diferencias, esto hace increíble realmente a un equipo económico. Porque si un equipo económico proyecta este esquema de presupuesto, y fíjense ustedes el grado de equivocación que han tenido, y hace imposible la aplicación de cualquier programa económico. Aparte de eso, el otro tema central fue el tema de los intereses, que fue creciendo en el Banco Central hasta llegar a tasas que superaban el 80%, llegaban al 84% de tasa. Todo esto es prácticamente parte de lo que se ha tenido en la herencia del gobierno anterior, de lo que se había presupuestado como el año 2019, sin tener en cuenta el tema de el compromiso que se llegó en el tema de la deuda, que llegó prácticamente a más del 90% del PBI, lo cual obviamente desestabilizó todo el sistema. No hay que olvidar de que estamos haciendo, yo no estoy haciendo digo lo que pasó, porque hay gente que se ofende cuando hablamos de estos temas. Entonces, esto fue la realidad de lo que pasó. También llevó como consecuencia el reperfilamiento de deuda, porque la Argentina, a pesar de haber contraído un compromiso con el Fondo Monetario Internacional, que no fue autorizado por el Congreso, por 57.000 millones, de los cuales vinieron 44.000 millones, y el resto fue rechazado por el presidente Fernández, Alberto Fernández, rechazó la otra parte, porque dice, no vamos a poder cumplir con esto, tenemos que ver bien, no necesitamos este esquema de financiamiento para seguir financiando la usura internacional, para seguir financiando la bicicleta financiera. Entonces rechazó el presidente lo que restaba del Fondo Monetario Internacional como crédito, porque obviamente que la Argentina estaba en una situación límite. Y obviamente así ingresamos hace 8 meses a la realidad de la economía argentina, una economía absolutamente destruida el salario, destruido también en la pobreza, en la indigencia, en la caída del empleo. Esto fue el resultado también de las elecciones, porque al semejante caída del pueblo argentino, obviamente que no compartió este programa, y otras cosas
hicieron a un gobierno que realmente causó una decepción muy fuerte al pueblo argentino. Entonces, ¿qué pasa acá? Hay gente que comienza a atacar al gobierno diciendo, este gobierno no tiene un plan porque no tiene un presupuesto. Bueno, ahora estamos haciendo ese trabajo. ¿Por qué estamos haciendo ese trabajo? Porque había un paso fundamental que teníamos que dar. Hacer cierto lo que dice la ley de administración financiera, donde hay que determinar cuánto se va a destinar para el pago de la deuda, que en el presupuesto del año 2019 era de 746 mil millones de pesos, y la propuesta para el presupuesto del año 2020, o sea, para este año, el gobierno de Macri había propuesto 1.200.000.000 para poder pagar el tema de la deuda, cosa que realmente la Argentina no estaba en condiciones de hacerlo. Entonces, si ustedes me dicen que se solucionó el problema del déficit, ya que hablaban de déficit, es cierto que el déficit primario bajó y era de 1.7 el déficit primario, ¿verdad? El déficit primario era de 1.7, pero con el déficit financiero se fue prácticamente a 5 puntos. O sea, teóricamente ellos reciben un déficit financiero, un déficit general de 4.5 y terminan con un déficit de 5 puntos. Porque esto ya no es, esto no es que yo estoy especulando, esto ya está demostrado en los papeles. El déficit que tuvo el año 2019 fue prácticamente de 1 billón, o sea, más de 900.000 millones de pesos fue de déficit. Entre lo que estaba, obviamente, el sistema previsional, con casi 600.000 millones. Entonces, cuando yo lo escucho a algunos economistas que estuvieron 15 días y casi reventaron el país, como el caso de algunos, que ahora salen y opinan, otros que pertenecieron a ese gobierno, otros que pertenecieron, o sea, están atacando a la economía diciendo estas cosas sin tener en cuenta que cuando ellos participaron en el gobierno fueron las causas de este desastre. Ese déficit que llevaron prácticamente a 5 puntos, y que esto está comprobado y está certificado por el Ministerio de Economía, es el problema que hereda nuestro gobierno. Un gobierno con una deuda impresionante, con un déficit impresionante, y obviamente la deuda fue el primer paso. Yo reconozco de que, y lo hago, de que la oposición en su momento, cuando tratamos el tema de la ley de emergencia, votó la ley de emergencia porque al votar la ley de emergencia ellos están reconociendo que existía una emergencia general en el país. Y después acompañaron el tema de la renegociación de la deuda, de la que estaba emitido bajo este título, en primer lugar fue bajo título en dólares, bajo título extranjero, bajo legislación extranjera. Y obviamente que esa deuda que estaba prácticamente bajo legislación extranjera quedó prácticamente con lo que tratamos en febrero, resuelta, y ahora tratamos también lo que es bajo legislación nacional. Estamos hablando de 117.000 millones de dólares. Bueno, concluida, ¿verdad?, esta negociación de la deuda, que yo no voy a decir que es realmente hay un gran esfuerzo por parte de todo el pueblo argentino. Y hay un gran trabajo por parte del Ministerio de Economía, pero con un sentido muy distinto. Nosotros no estamos yendo a tener mayor cantidad de deuda, al contrario. El trabajo es llevar a la Argentina a un esquema de deuda sostenible, a un esquema de deuda sostenible. Por eso es que se ha hecho este trabajo que duró prácticamente todo este tiempo. Todavía falta cerrar algunas cosas, algunos detalles con respecto a este tema, pero en definitiva, nadie está contento que la Argentina tenga que pagar más de 100.000 millones de dólares de deuda y que busquemos el tiempo necesario, obviamente con el crecimiento de la economía. Ahora, nos impactó la pandemia, obviamente, como impactó a toda la economía mundial. Ayer se supo de que la economía inglesa tiene un impacto prácticamente del 20% del PBI. En la economía americana también un fuerte impacto. Nosotros no somos la excepción. O sea que sobre llovido mojado. Después del desastre económico del gobierno anterior, si nosotros queríamos recomponer, no va a ser una cosa tan fácil hacerlo. Porque en esto hay que ser objetivo. Hubo un déficit del 2019, sí, un déficit fuertísimo. Que muchos mienten en el tema del déficit. Hubo deuda, una deuda fuertísima. Hubo caída en el sistema laboral, hubo caída en el sistema laboral. Hubo caída en la inversión pública, hubo caída en el comercio exterior, hubo caída. Eso fue el desastre económico. Y obviamente que en este tiempo también estamos afectados porque
¿qué pasó acá? Explicó bien el secretario Rey, aumentó el gasto, ¿verdad? Y bajó la recaudación. Fíjense los detalles. Nosotros en enero, la recaudación de la Argentina era de 527 mil millones de pesos. En febrero bajó a 471 mil millones. En marzo bajó más aún, 443 mil millones. Estoy hablando en cifras aproximadas. En abril fue el descenso más fuerte, tuvimos 398 mil millones. Y después comenzamos a subir. O sea, mayo, 499 mil millones, junio, 545 mil y julio, 559 mil millones. Ahora, si hacemos un comparativo con respecto al tema de la recaudación anterior, de los recursos, obviamente que hay una diferencia prácticamente del 24%. Entonces, cuando hablamos de una inflación que supera el 50%, esa prácticamente es una deficiencia en el tema de la recaudación que estamos teniendo. Por eso después vamos a trabajar en el tema de la moratoria, que también lo va a explicar el senador Caserio, que la intención es obviamente conseguir mayores recursos para bajar el déficit. Hay un déficit fuerte. Nosotros no vamos a estar negando. Recibimos un país con el déficit casi del 5% y obviamente que vamos a aumentar ese déficit en este año. ¿Por qué? Porque obviamente el impacto en la economía hace que la recaudación caiga y que obviamente al pronunciarse el tema de la pandemia afecta duramente todo el esquema. Por eso estamos dictando todo tipo de emergencias. Acabamos de trabajar sobre la emergencia turística. Ahora sobre el tema del problema fruto y hortícola. Bueno, tenemos problemas en la Argentina, esto no podemos negar. Y obviamente que la definición acá es buscar la forma resuelta la deuda de cómo equilibramos las cuentas del sector público. Porque obviamente que ante el aumento del gasto, la caída de la recaudación, existe un déficit que es mayor. O sea, el desafío nuestro, ¿cuál va a ser? Para primero recuperarnos de la pandemia, esto es crecimiento. Para crecer tenemos que tener inversión y tenemos que tener comercio exterior, son los dos factores centrales para el esquema de crecimiento. Y obviamente que lo primero que podemos es trabajar en el tema de la inversión, en cuanto a la inversión pública, tener aciertos en cuanto a la inversión pública y buscar la forma de que este Estado presente, que ayuda al trabajador, que ayuda al empresario, que ayuda al sector privado, obviamente por esfuerzo de todos los argentinos pueda resolver este problema de cómo sostenemos el Estado. Yo tengo mi visión con respecto al Estado. Los economistas dicen que hay que achicar el Estado. ¿Qué va a achicar? El sistema provisional, que es el 50% del gasto. No se puede achicar más eso. El sistema de defensa y el sistema de seguridad, que es el 15%. El tema de la inversión del sistema económico. No, lo que hay que hacer es crecer. Porque el Estado, o sea, el gasto que garantiza la paz social en la República Argentina, porque por eso ahora el tema del IFE, por ejemplo, del ingreso senador. Que muchos dicen 10.000, bueno, pero es un ingreso básico, sabemos que es para paliar la situación. O como es la ayuda, por ejemplo, a las empresas. Bueno, obviamente que hemos tenido desafíos distintos. Por eso esta ampliación del presupuesto que es de 1.8 billones. Porque el presupuesto anterior era de 4 billones 172 mil. Y obviamente con la inflación, ¿verdad? Con el dólar que se disparó realmente, todo eso quedó prácticamente incierto. Y entonces esta ampliación presupuestaria es lo que está proponiendo el Ministerio de Economía para llegar obviamente a fin de año y después ver en el presupuesto del año 2020 cómo vamos a encarar nuestras políticas públicas, resuelto el tema del endeudamiento o por lo menos de haber estirado los plazos para poder cumplir con esta deuda feroz que tenemos, y cómo hacemos también para resolver el problema que tienen las provincias, que tienen en algunos casos un fuerte endeudamiento en dólar. Por eso me parece que es muy importante lo que estamos haciendo hoy acá, del hecho de que, bueno, salvemos la situación del año 2020, llegamos de la menor manera impactada posible, veamos la forma del tema que viene, con el tema de la moratoria, si podemos conseguir que a través de esa contribución podamos también resolver el tema de achicar el déficit que tenemos como consecuencia de este desplome económico que tuvimos antes y bueno, sobre el llovido mojado, el problema de la pandemia.
Por eso nuestro bloque va a acompañar positivamente la propuesta que ha hecho el Ministerio de Economía en materia de ampliación presupuestaria que viene con media sanción de diputados. Y obviamente también vamos a acompañar la propuesta de los distintos senadores que expresaron su preocupación, como el caso de Tucumán o el caso de Catamarca, que están con problemas, que es un tema que me parece importante, que han planteado varias señoras senadoras y varios señores senadores. Me parece importante, bueno, así como se acompañó el tema del tema de turismo, que estamos trabajando por la sostenibilidad y el crecimiento del turismo, que ha sido duramente impactado, el turismo ha sido duramente impactado, y obviamente que no es la excepción, no son la excepción de economía regional. Así que en ese entendimiento, señora Presidenta, vamos a votar afirmativamente estos dos temas, tanto la ampliación del presupuesto como el tratamiento que estamos dando al tema de la emergencia del sector citrícola, que ha sido propuesto por el senador Clos y también por otros senadores. Gracias, Presidenta. Gracias, senador. Senador Caserio, a ver, queremos saber si usted acepta las modificaciones que les planteaban. Senador Caserio. Encienda el micrófono, por favor. ¿Me permite, Presidenta? Sí, claro. Le he dado la palabra a usted.